volvemos a la estación de Puerto Varas para conversar con Claudio Yoyot, dirigente de las agrupaciones que buscan recuperar el tren para el sur del país. La apuesta es potenciar también el turismo tal como lo hizo el tren desde sus primeros años. Nosotros tenemos una asociación que se llama Socofren, de la cual yo soy presidente, y ahora ha nacido la corporación del tren provincial de Yanquihue, el tren del Yanquihue, de la cual también soy integrante. Y bueno, nuestro proyecto estrella que empezamos hace 8 años y que lamentablemente no tenemos nada todavía, fue convolver a las vías un tren de turismo. El tren de turismo en una primera etapa consiste en Puerto Montt y Frutillar. Un tren que salga de Puerto Montt, haga todas las detenciones a una velocidad razonable de 25 o 30 km por hora, solamente y exclusivamente para el transporte de turistas nacionales y extranjeros. Entonces tendría detención en Alerce, Puerto Varas, Yanquihue, el monumento a los alemanes, a la ciudad de Apellines, y para terminar en Frutillar, ida y vuelta. Y bueno, y ya eso es un futuro muy lejano. En nuestra segunda etapa pensamos llegar a Osorno, como era el famoso tren el excursionista, que salía en la época estivales, de verano, ¿no es cierto? Salía muy temprano en la mañana, a las 6 de la mañana a Osorno, con destino a Puerto Montt, entregando en todas las estaciones que están muy cercanas a la playa, trayendo a la población a la playa a disfrutar en la mañana, y de vuelta salía a las 6:30 de la tarde, volviendo con toda la familia que habían disfrutado de la playa, de las diferentes playas que están cerca de la línea. Hablamos de Frutillar, ¿no es cierto?, Yanquihue, Puerto Varas y Puerto Montt, y en la tarde los volvían de nuevo a Osorno. Entonces, ese es nuestro gran proyecto de volver con el tren excursionista. Testigo de esa época dorada del tren a Puerto Montt es Sergio Mella, el último jefe de estación de la capital regional, quien guarda en la memoria un baúl lleno de anécdotas y recuerdos. Yo empecé como oficial estación, y oficial estación era oficial estación reemplazante administrativo. Ese era el título completo que tenía, medio largo, pero empezamos así. Yo me inicié en Gorbea. En Gorbea me mandaron a practicar, a hacer práctica, a conocer cómo se manejaba el tema de la venta de los pasajes, cómo se manejaba el tema de la movilización. ¿Tenía usted? Yo tenía 19 años cuando ingresé a la empresa de ferrocarril. 19 años. ¿Y hasta qué cargo llegó? Bueno, yo llegué hasta el cargo de subjefe de sección, y eso era, después de jefe de estación, me dieron el título de subjefe de estación porque me dieron unos niveles para que yo me fuera, y me dieron ese título, pero ya cerrando mi carrera, pero lo último que hice fue ser jefe de estación. ¿Y dónde? Aquí en Puerto Montt. Usted le tocó, vamos a conversar de eso más adelante, pero a usted le tocó cerrar la estación de Puerto Montt. Efectivamente, que la verdad es que dejaron, mientras me fui yo, dejaron unas personas a cargo de la estación para ir entregando las cosas, liquidándolo, o sea, prácticamente ya la estación en sí ya estaba cerrada. O sea, ya no había movimiento. Terminó el movimiento. Terminó el movimiento. Y es más, por coincidencia, yo recuerdo que mi hermano vino por última vez con el último tren a Puerto Montt, y hubo un socavón en Pilluco que no permitió que incluso la locomotora no pasara, se quedara aquí en Puerto Montt. Y creo que tuvieron que hacer un terraplén para sacar exclusivamente esa locomotora. Y esa locomotora, con un peso como de 120 toneladas, lo hicieron y lo hicieron ¿Y era su hermano? Era mi hermano. Él entró por última vez y salió por última vez de aquí de Puerto Montt. Es coincidencia. O sea, la familia Mella tiene historia con el ferrocarril acá. Anécdota de haber cerrado y haber sido el último que viajó para acá. Se llamaba José Ricardo Mella. Se llamaba, dice. Se llama. Bien, y él vive en Temuco. En Temuco, él se quedó allá. Él se quedó allá. ¿Y cómo fue eso que usted de pronto ya lo vemos desde Temuco en Puerto Montt? Claro, yo cuando estuve a cargo de la estación, empecé a echar raíces acá. Yo tengo mis hijos, tengo
¿Pero ustedes lo trasladaron inmediatamente a Puerto Montt? No. Antes de eso yo fui conductor de trenes de carga, conductor... ¿Hizo de maquinista también? No. Cuando hablamos de conductor, la persona que conduce el tren, no el que maneja. El que maneja es el maquinista. Exacto. El maquinista. Y es un término que lo usaban como en Francia, sí, que le dice el conductor. La jerga ferroviaria, de pronto las nuevas generaciones nos perdemos. Claro, se pierden y efectivamente me dicen, ¿cómo va a ser conductor y no manejaba el tren? Pero sí manejaba el tren en el sentido de que es como un capitán de un barco, por ejemplo, que va a cargo de todo el personal, de toda la gente, en el caso nuestro, desde el palanquero, la asistente, la gente de los coches comedores, los camareros, va a cargo de todo el tren, o sea, va conduciendo, inclusive de la locomotora, va a cargo de los maquinistas, y porque el conductor es el que le tiene que dar instrucciones al maquinista, por ejemplo, vamos a tomar tantos carros en tal parte, o vamos a dejar, lleva toda la instrucción de todo lo que tiene, la bitácora de todo lo que tiene que hacer en el viaje. ¿Cuántas personas podrían podrían estar trabajando en un tren? En un tren, si contamos que un tren llevaba aproximadamente 20 piezas, por decir un tren de pasajeros. ¿Sí? ¿Eso era lo normal? Lo normal, ¿sí? Estamos hablando de lleva un asistente que lleva conductor que prácticamente personal, era la persona que iba secundándolo para transmitir órdenes y mandarlo adelante a los coches dormitorios, mandarlo atrás. Se trasladaba. Claro, a mirar las señales cuando sale de la estación, de que esté bien, que esté bien autorizada la salida de un tren. Eso por un lado. Lo otro, el resto teníamos camareros, teníamos gente encargada del equipaje, y cada coche dormitorio llevaba su camarero. Claro. Su camarero. Eran 4 coches dormitorios, 4 camareros. Los asistentes de los coches salón, 6 coches salón. 10 personas. 10 a 12 personas más o menos. Una buena cantidad. Una buena cantidad de gente la que se... Hay muchos relatos que nos comentaban que incluso podía existir hasta un bar al interior. Sí, teníamos un coche video bar, se llama, el video bar. Video bar, porque también daban películas ahí y la gente podía servirse su trago y tenía un coche exclusivamente para eso. En los trenes rápidos se usaba en los tiempos cuando nosotros nos fuimos, existía eso. Bueno, aquí estábamos pololeando con mi señora, que la pasé a buscar a Loncoche. ¿Ella es de Loncoche? Es de Loncoche. De Loncoche, hija de ferroviaria también. También. ¿Y el vínculo fue por el papá? Sí, por el papá, por ahí, sí. Y aquí estamos con la estación más austral del mundo. A propósito de eso, cuando hablamos de la estación más austral del mundo, pusimos un letrero nosotros chiquitito en una confitería. Señor pasajero, usted se encuentra en la estación más austral del mundo. Y a alguien le empezó a gustar la idea de la estación más austral del mundo y le mandamos a hacer un letrero y le colocamos aquí. No era el primitivo, pero aquí decía bajito, señor pasajero, usted se encuentra en la estación más austral del mundo. Entonces, después llegaron alguna gente de Nueva Zelanda, de Argentina, y dijeron, pero no, si nosotros tenemos tren más austral, más al sur de Puerto Montt. Pero a nosotros no nos importó eso porque nosotros sabíamos que era así, pero era llamativo, y vendía. La gente se sacaba fotos en el letrero que se encontraba. Se transformó en turismo. En turismo. Es como estar en la mitad del mundo cuando uno va a Ecuador. Por ejemplo, dice, estoy en la mitad, usted está en la estación más austral. Más austral, claro. Esta es una locomotora que viene arrastrando un tren Era un tren de pasajeros, pero... Esto estamos hablando en plena costanera de Puerto Montt. Costanera de Puerto Montt. Vamos a conocer. Claro, sí, no se alcanza a ver. Y aquí estamos con el expresidente Ricardo Lagos. ¿Cuando era probablemente ministro? Era ministro, ¿cierto? Era ministro, y después estaba postulándose a candidato ya a presidente de la República.
Pero él era ministro de Obras Públicas y vino a la inauguración de un mural que pintó, o sea, que lo ideó como el antipoeta Nicanor Parra, y él aprovechó de estar ahí. La verdad es que lo hizo en forma más político que... Y aquí, pero no deja de ser llamativo, porque cuando fue presidente ya comienza a haber un antes y un después. Claro, la conversación del tren fue ahí, rica. Mientras él estaba ahí, ¿Sí? Que el tren, que era necesario, pues eso. Ya no habían suspendido el tren. Y empezamos a machacarle y que tenía que hacer volver el tren. Claro. Llegó con el tren. Esta me llama la atención. Estas son las viviendas que nos entregaban Ferrocarriles. Aquí yo estuve viviendo en esta parte aquí. Aquí era un patio de maniobra. Aquí están las casitas de... Estamos hablando frente a la costanera. Frente a la costanera. Por eso es que de repente hay una fotografía. ¿Tenemos acceso a esas viviendas o ya no existen? Ya no existen. No existen. Levantaron todo eso. Ahí está todo lo que es... Ahí vamos a ir a recorrer entonces. Claro, lo que es el mall y todo eso. Ahora... ahí está frente a donde los chicos podían jugar, al lado de la línea, al lado del... Finalmente estamos hablando toda una vida, o gran parte de su vida dedicada a la familia ferroviaria. A la familia ferroviaria, porque aquí de repente usted se encontraba con fotografías donde entregábamos premios, celebrábamos la fiesta del Riel, que era una fiesta importantísima. A principios de noviembre, claro, los primeros días de noviembre, el día 2 de noviembre. La fiesta del Riel. ¿Qué más quisiéramos tener esa fiesta ahora? Claro, y la verdad es que ¿qué es lo que hacíamos? El tren de Temuco para acá venía recogiendo a todos los jefes de estaciones, disfrutábamos todo un día acá, y al otro día se los llevaba el tren otra vez, pero los celebrábamos de Temuco hasta acá, era harta gente la que había, y la celebrábamos aquí en Puerto Montt. Y teníamos la suerte de hacerlo nosotros. ¿Y por qué hacerlo nosotros? Porque... el tren llegaba, en esta época se oscurece tarde y la gente disfrutábamos, canturreábamos, los de acá celebraban todo el día, pero los que venían llegaban en la noche y pasaban toda la noche prácticamente enfiestados. Era una tremenda fiesta. Una tremenda fiesta. Bien. Y ahí se ve cómo están, justamente en eso, los familiares. Esto era con familiares, todos, los niños, todos. Sus hijos tienen que haber disfrutado mucho de esa época. Mis hijos no han dejado nunca de hablar del tren, de hecho siempre apegado a la línea, ahí viendo, hicimos un trencito recreativo, un caballero que hizo un restaurante aquí en la misma estación, se le ocurrió hacer ¿La Llave se llama? El restaurante La Llave. Sí. ¿Y por qué se llamaba La Llave? ¿Por qué? A ver. Mire, él le entregaba a los clientes habituales, le entregaba una llave que no tenían que tocar para entrar al restaurante. Entonces me pasaba a mí, yo tenía una llave, llegaban pasajeros importantes, por decir jefatura, todo eso, y decía, ¿dónde voy a comer? Vamos, aquí yo lo voy a invitar. Llegaba con mi llave, entrábamos arriba como que era el dueño casa. Cuando yo me retiré del ferrocarril, me hicieron una entrevista a una periodista, la señora Mirta Vega, donde comentamos que el país entero se había aferrado al ferrocarril. ¿Y por qué decimos que el país entero, incluyéndome a mí? Porque de repente como funcionarios teníamos que habernos preocupado de haber cuidado más nuestra empresa. Ahí me tienen como conductor de trenes, ahí estoy de jefe de estación. Y la verdad es que aquí culpábamos hasta al intendente de la época, porque cuando hubieron esos socavones, habiendo el ejército del trabajo, que eran especialistas en tender puentes, en hacer cosas, no haber hecho no haber refaccionado y haberlo reparado rápido, porque por el tema de ese socavón se nos terminó el tren para acá. Y hubiéramos continuado abajo, en donde está el mall ahora, hubiéramos continuado ahí mismo, porque el tren no molesta con el ruido. Si usted va a Santiago, a los lados está lleno de casas, y ahora que trajeron unos nuevos, de negocios y todas esas cosas, que va hacia Winnie, y no molesta, el ruido del tren no era motivo no era motivo. Acompañamos a este antiguo funcionario de ferrocarriles hasta la costanera de Puerto Montt, siguiendo el camino que hasta hace un par de décadas recorría diariamente el tren que conectaba con Santiago. Como un signo de que los tiempos han cambiado de manera rotunda, la gigantesca mole de un centro comercial se levanta hoy en el lugar donde estaba la antigua estación puertomontina.
espacio histórico que hoy, aunque sea en el recuerdo, sigue luchando por vivir. Nosotros ahora seguimos viaje hacia donde los recuerdos nos lleven para continuar recorriendo las líneas de la memoria.